Listo, en vivo. Un saludo muy especial, les habla el médico Carlos Ávila y estoy muy agradecido con el consulado de Newark por esta invitación tan especial de este ciclo de conferencias a nivel global. Hoy también reconozco la labor y lo importante del programa Colombia nos une y de Crecer USA, que tan gentilmente nos permiten hoy poder desarrollar este tema apasionante y muy para este momento. Vamos a hablar hoy de el proyecto de vida a través de la crisis. Una de las cosas que de una manera muy sutil y culturalmente nos han enseñado es que estar tranquilo y ser feliz es no tener dificultades, pero algo que sorprendentemente podríamos descubrir es que los grandes emprendimientos, los grandes resultados, los grandes desarrollos en la vida precisamente ocurrieron en momentos de crisis y lo único que no cambia es el cambio. Es lo que ha permanecido sostenible a través de todo el tiempo, de manera que qué bueno hoy introducirnos a este tema de qué hacer en la crisis. Y la puerta de entrada al tema es revisar nuestra actitud. Creo que lo más importante es mirar qué actitud tengo yo frente a la crisis, porque si empiezo a resistirme a ella, entonces se empiezan a complicar las cosas. Entonces ese paso es la aceptación. Llegó la crisis, llegó la dificultad y entonces debo avanzar después de la aceptación a algo que se llama gestión emocional. Las neurociencias han descubierto cómo el cerebro tiene tres componentes o tres sistemas neurológicos, donde el primero que está en la parte posterior del cerebro se llama el sistema instintivo. Ese es nuestro sistema de alarma. Pero cuando el sistema de alarma se activa, lo que ocurre en nuestra vida son una de tres cosas. O atacamos y nos da ira y estamos todos estresados, o esa misma interpretación de la circunstancia nos lleva a paralizarnos, a quedar allí y ahora qué hago y cómo de esta cómo voy a salir, o también la persona puede terminar huyendo de la circunstancia. Entonces, cuando uno aprende a hacer gestión emocional, esto pues en los medios se encuentran muchas descripciones de cómo hacerlo. Esa gestión emocional nos va a impedir quedarnos en la queja o decir este encierro no me lo aguanto o voy a quedar en bancarrota. Y esto lo único que lleva es a eso, a una parálisis, a una confusión, a un estado de alarma. Y aquí, después de la gestión emocional, nosotros debemos eh, observarnos si vamos a actuar desde el miedo o vamos a actuar desde el amor, desde la autoestima, desde la resiliencia. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad de superar ese primer impacto, tomarnos ese tiempo para tranquilizarnos y después seguir avanzando. Una de las cosas interesantes es que cuando uno aprende a poder desarrollar la habilidad que todo ser humano tiene, pero que nunca nos hemos entrenado de una forma especial en esto, y es pensar en lo que pienso. Eso en neurociencia se llama metacognición. Y si uno empieza a ejercitarse, no es difícil. Y preguntarme esto que estoy pensando, por qué lo pienso, para qué lo pienso, y este tipo de pensamiento a dónde me va a llevar. Aún este tipo de pensamiento, qué está produciendo en mi cuerpo,
paz o estrés o angustia o gastritis, entonces puedo identificar los efectos del tipo de pensamiento que estoy teniendo. Y hay una pregunta que si la escribes, si la anotas y si la empiezas a practicar a partir de hoy, créeme que va a ser de gran utilidad. Y es que en ese momento en que llega la noticia o llega la idea de la crisis, eh, preguntarme, ¿es indispensable responder en este momento? Y vamos a descubrir que solamente el 3% de las circunstancias en la vida nos llevan a tener que actuar inmediatamente. Un accidente, un incendio, un atraco, en fin, un infarto. Pero el resto, o sea, un 97% de las circunstancias en la vida me permite sentarme a hacer una planificación después de haber hecho gestión emocional, después de haber recuperado mi paz de ese impacto y empezar desde ahí a entender que toda crisis es una gran oportunidad. Increíblemente, si al cerebro le decimos de esta no vamos a salir, nos quebramos, estamos en bancarrota, esto fue terrible, esto es injusto, los niveles de adrenalina y cortisol que empieza a generarse en el cuerpo son muy altos. Y cuando esto se va volviendo crónico, empiezan a producir daños psicológicos y físicos. Por eso es muy importante la gestión emocional. Después de que se ha hecho y se han bajado los niveles de adrenalina y de cortisol, vamos a tener reinando la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que son aquellas que nutren y le permiten al cerebro pensante, que son los lóbulos prefrontales, poder ver la crisis como una gran oportunidad. En mis clases y conferencias, yo le motivo mucho a la gente a que cambie la palabra problema por desafío. Me llegó un desafío. Vamos a trabajarle a este desafío. Y dentro de ello implica comprender que al otro lado del desafío siempre hay un gran éxito y un gran triunfo. Eh, para esto voy a compartirles 5 pasos hacia la construcción de un nuevo futuro. Y el primer paso se llama enfoque. ¿En qué nos vamos a enfocar? Y ese enfoque pues sale de sentarse, hacer una lluvia de ideas, brainstorm y, y reordenarlo. ¿Cuáles son nuestras opciones? Y de acuerdo a esto, pues generar un enfoque nuevo o un reenfoque de aquello que hemos venido trabajando u ocupándonos. Y después de haber definido ese reenfoque, entonces vamos al segundo paso de esos 5, que es el proceso. Estamos en un punto A, ¿cómo vamos a ir hasta el punto B? ¿Cuáles son las fases, los pasos, los momentos, los riesgos calculados? Y después de haber trazado esto, entonces pasamos al tercer aspecto, que es la innovación y la creatividad. Porque cada crisis nos da la oportunidad de eso, de ser innovadores, de ser creativos. Este nuevo reenfoque, ¿cuál va a ser el plus que tiene? ¿Cuál va a ser aquello que le vamos a agregar, ese valor agregado por el cual la gente se va a motivar a venir a nuestro proyecto, empresa, emprendimiento, como quieras llamarle? Luego debemos mirar en un cuarto punto lo que se llama trabajo en equipo. Y el equipo, primero, es indispensable hoy en día. Es muy difícil triunfar estando uno solo y apartado de, pero para tener un equipo de trabajo, ese equipo debe tener una serie de características: personas idóneas, personas confiables, personas
que sean proactivas y esto genera un ambiente de confianza para que ese equipo coherente y consolidado sea de alto impacto. Después de estos pasos, que ya tenemos claro el horizonte, tenemos claro hacia dónde nos vamos a dirigir, aparece otro factor demasiado importante que son las relaciones significativas. ¿Con quién puedo conectarme para presentar mi proyecto? ¿Con quién puedo conectarme para hacer alianzas estratégicas y empezar a hacer todo ese plan estratégico? Algunos lo conocen como DOFA o como FODA, de fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, y empezar a echar a rodar el proyecto. Para hacer esto que hemos recorrido hasta ahora, existe una herramienta muy especial eh, por es decir, socializada por Edward de Bono, quien desarrolló ese concepto del pensamiento lateral. El pensamiento lateral es tener claro y consciente que por un momento puedo dejar la razón y la lógica y lo cotidiano y lo de siempre a un lado y empezar a mirar como una especie de ideas locas. ¿Qué otro tipo de cosas pudiera hacer? ¿Qué otras cosas pudiera modificar? Y créame que allí aparecen ideas interesantes y más cuando se interactúa en lo que se llama pues una inteligencia colectiva con el equipo. Esto implica eso, sentarse, llenar papel, hacer mapas mentales, hacer opciones y empezar uno a recrearse responsablemente como si ese proyecto fuera un hobby. Deleitarnos en eso, eso se aprende. Y en esto uno se puede, lo puede disfrutar precisamente cuando está caminando en un paso eh, de tranquilidad y ecuanimidad en momentos críticos. Trasladando esto un poco a lo que son familias, quisiera comentarles 10 aspectos que debiera tener un proyecto vital en la familia o en la persona. El primer proyecto, perdón, la primera área del proyecto de familia es la cosmovisión ontológica. ¿Qué quiere decir eso en palabras más cotidianas? ¿Cómo veo yo la vida? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi identidad? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me proyecto? Y esto le da una solidez a los pasos que siguen. Luego de tener esta identidad como de familia, de pareja, se pasa al campo de la salud. La segunda área del proyecto de vida es la salud. La salud la necesitamos en todos los campos y precisamente la salud es demasiado importante cuando vamos a abordar situaciones complejas. Y necesitamos salud física, salud psicológica, pero también salud espiritual. Hace poco en un foro de medicina planteábamos que dónde está escrito que el médico no puede incluir dentro de la terapia y dentro del acompañamiento del paciente su nivel de fe y su actitud de fe, dado que científicamente se ha demostrado que la espiritualidad tiene mucho que ver con la salud del cerebro. El doctor Luskin de la Universidad de Stanford, por ejemplo, él fue uno de los pioneros en hacer estudios científicos de cómo el perdón, la reconciliación, el amor, la asertividad generan una reproducción de millones y millones de nuevas neuronas, lo cual se conoce como neurogénesis. Y también empieza a producir reconexiones de todas esas redes cerebrales y eso se llama neuroplasticidad.
Sabemos que para esta época el confinamiento ha generado altos índices de violencia intrafamiliar. ¿Por qué no mirar ese tipo de crisis para empezar a aplicar mucho de lo que hemos hablado hoy? Es la oportunidad de reconciliarnos, es la oportunidad de dejar de señalarnos o dejar de juzgar. Y aparece una tremenda herramienta muy especial que se llama la contemplación indagativa. Cuando yo miro a otro desde ese estímulo de las neuronas espejo, lo miro para comprenderlo. Y desde la comprensión le acompaño, desde la comprensión me acerco, desde la comprensión, la flexibilidad, la misericordia, puedo construir diálogos nuevos, diálogos productivos. Entonces, es muy importante la salud. El tercero son las relaciones familiares como tal. Ya lo acababa de explicar. Entonces llevamos la cosmovisión ontológica, la salud, las relaciones familiares y luego viene algo que se llaman relaciones significativas. Y es evaluar mis relaciones, qué relaciones son tóxicas, qué relaciones no son productivas y qué relaciones puedo generar, construir, abrirme a, que me van a dar grandes oportunidades. Eso debo tenerlo dentro del proyecto de vida. ¿Cuáles son los alcances con los que yo puedo abrir el horizonte? Porque en las relaciones está la base de todo. La quinta área serían las finanzas, finanzas para no financieros. Y entonces entrar a mirar cómo van a ser los ingresos, si hay deudas, cómo va a ser un plan para salir de deudas, cuál es mi capacidad de ahorro, cuáles son mis posibilidades de disminuir costos y aumentar productividad. La siguiente área de ese proyecto de vida es tiempos de recreación y descanso. Y son dos cosas diferentes. Aún en esta situación que estamos viviendo puede haber una recreación familiar sana y tiempos de descanso. Luego vamos a nuestra séptima área que es profesión o empresa. Si tengo una profesión, ¿cómo puedo diversificarla? Y si tengo una empresa, ¿cuál es la realidad que tiene? Y si aún debo hacer cambios radicales de decir, esto hay que cerrarlo y hay que empezar otro tipo de emprendimiento, tocaría hacerlo dentro de un marco responsable y un marco de mucho estudio y mucha reflexión. Siguiendo adelante, existe un campo que se llama capacitación continuada sostenible. Y no se trata de capacitación intelectual, no, se trata de capacitación en entrenamiento de comportamiento. Una de las cosas más importantes que hay en la vida es estar mirando cómo pienso, cómo siento, cómo hablo y cómo me comporto. John Maxwell, este tremendo líder a nivel mundial, él plantea eso, que el mundo está dividido en dos grandes grupos, los que piensan bien, sienten bien, deciden bien y actúan bien, y aquellos que piensan equivocadamente, tienen alterados sus sentimientos, su vocabulario y terminan en el fracaso. De manera que no hay una riqueza más grande que estar evaluando nuestra forma de pensar y tener para ello un paralelo. Sócrates decía que para saber si una línea está torcida necesita una recta al lado, lo que algunos hemos llamado los no negociables en mi vida. Y son no negociables basados en principios y valores éticos y universales. Posteriormente vendría la novena área que se llama sistemas de evaluación. Todo esto que yo estoy eh, trabajando, cada una de estas áreas, ¿cómo voy a hacerlo para estarlas evaluando? Y dentro de esto tener a alguien idóneo, un líder, un coach, un mentor que me pueda ayudar a evaluar cada una de estas circunstancias. Y finalmente, dentro de ese proyecto
de vida a través de la crisis precisamente es pensar en mi responsabilidad social. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo darle un granito de arena como parte del impulso hacia su nuevo proyecto de vida también? No encerrarnos solamente dentro de de una actitud egocéntrica, sino pensar en el servir. Uno de los cursos que más gente tiene en la Universidad de Harvard es el curso de cómo ser feliz. Y dentro de las cosas que se han descubierto es que algo que produce verdadera felicidad es poder servir y ayudar al necesitado. De manera que con este recorrido espero que hayamos podido dejar un panorama, una visión de cómo poder actuar. Y quiero recordar un poco los pasos más importantes. Es aceptar que llegó una crisis, poder hacer gestión emocional, después de tener ese ámbito tranquilo, sentarme a la innovación, a la creatividad, a poder desarrollar esos pasos que mirábamos ahora, poder mirar un equipo de trabajo que aún puede ser temporalmente un outsourcing, o sea, algo que venga de fuera al entorno familiar o al entorno empresarial, poder potenciar las relaciones significativas interinstitucionales o familiares, sociales, y bueno, desarrollar este tipo de ideas nuevas a través del pensamiento lateral. Creo que hemos hecho de una forma un poco breve y concisa este recorrido. Yo quiero contarles eh, cómo cuando llevaba casi 30 años en el quirófano como cirujano, un día entrando al quirófano vi ese lugar y dije yo, ¿cuánto tiempo hemos pasado aquí? Horas y horas en una labor que nos apasionaba, en una labor muy interesante, pero ya había pasado mucho tiempo. Y nunca olvidaré el momento en que yo le dije al que era mi anestesiólogo en esa época, le digo, Henry, y esto era todo, aquí terminaremos todos nuestros años profesionales. Y él me miraba como diciendo, ¿y qué esperabas? Yo había estudiado ginecología, había hecho un énfasis en cirugía oncológica y después hubo un cambio de leyes en Colombia, en mi país, y esto me llevó a entender un poco cómo se enrarecía el horizonte de la salud y me di cuenta que a través de esa crisis yo necesitaba diversificar mi profesión. Total eran 30 años que ya había trabajado prestando el servicio como cirujano y entonces decidí estudiar gerencia de servicios de salud. Ahí conocí lo que era el coaching y posteriormente tuve la oportunidad de ir a desarrollar un proyecto de desarrollo de liderazgo en Argentina y allá pude capacitarme en neurociencias y después con el Neuroscience and Coaching Institute de Dallas, con el doctor Luis Gaviria, pude formarme como neurocoach. Y esto lo cuento no por sacar títulos, esto lo cuento porque fue quizá la mejor decisión que tuve en mi vida. Esto me llevó a despertar y a entender que yo no iba a terminar en mi vida simplemente siendo un jubilado. De manera que a mis 67 años yo disfruto intensamente ahora de otro tipo de cirugía y es la cirugía del mundo interior de las personas. Hay un seminario que damos que se llama Expedición Vida, tu desafío para ser mejor. Y se trata de eso, de aprender a viajar a nuestro interior y explorarlo y darnos cuenta realmente que hay allí.
Nosotros hemos nacido originales e irrepetibles. El desarrollador del proyecto Genoma Humano, el doctor Francis Collins, él descubrió que habían 3.000 millones de códigos genéticos en cada célula de nuestro cuerpo y que cuando estos códigos se expresan o actúan son únicos de cada ser humano. Entonces somos únicos e irrepetibles. Pero también lo que se descubrió, y esto era un paradigma hace muchísimos años cuando yo era estudiante, nos enseñaban que las neuronas que se morían no se reproducían. Hoy en día se sabe que eso no era así. Y por el contrario, hoy en día lo que se ha descubierto es cómo se intoxican los genes y las neuronas. Nacemos con una originalidad, pero en la medida en que nos vamos llenando de cantidades de mensajes culturales, tradicionales, eh, intelectuales, en fin, se va formando una mezcla en nuestra mente que se llama sincretismo y otra mezcla complicada que se llama el ego. Hemos desarrollado un concepto que se llama la ley de la extracción y tiene todos los parámetros de ley. Si nosotros aprendemos a viajar dentro y a darnos cuenta de aquellas cosas con las cuales no nacimos, no existe el gen del alcoholismo, por ejemplo, no existe el gen de los celos, ni el gen de la ira o de la depresión, ¿no? Son aquellos aspectos que vinieron de fuera, impactaron nuestro interior y empezaron a complicarnos nuestro desarrollo de la originalidad. Por eso, el aprender a ir eliminando este tipo de cosas hoy en día, todos estos elementos que nos han intoxicado, que nos han contaminado, empiezan a permitir un gran desarrollo de, eh, de la originalidad que hay dentro nuestro. Y ese es otro de los grandes desafíos al desarrollar proyectos personales de sanidad interior y de potenciar las habilidades, virtudes y otras cualidades que están allí que a veces no las conocemos. Siempre cuento esto porque creo que es importante. Yo durante muchísimos años de mi vida tuve que pelear con la timidez y con la depresión y me habían dicho que estudiara para que fuera alguien. Y yo estudié, tenía una habilidad quirúrgica, pero la depresión y la timidez seguían cabalgando de una forma increíble en mi interior. Y cuando pude conocer todo esto de la sanidad tridimensional, de la sanidad espiritual, interior y física, y estos mecanismos de las neurociencias, de cómo poder integrar estas tres áreas, fui libre de todo ello. Hoy en día le llamo aprender a volar por encima del pantano. Y eso está al servicio de todos. Son elementos que no son complejos. Son elementos que ni siquiera hay que hacer grandes estudios. Lo único que se necesita es comprender cómo funcionamos. Eh, Parte de los estudios interesantes a través de unos sistemas que se llaman neurofeedback, también se logró demostrar que los procesos de oración y meditación producen altos niveles de irrigación sanguínea en los lóbulos prefrontales, lo cual produce una mayor oxigenación del cerebro. Y son esos hallazgos sorprendentes de cómo somos integrales y completos. Hoy eh, disfruto mucho compartiendo esto en muchos espacios con muchas personas y desde hace 20 años ver transformación de seres humanos todos los días en compañía de una gran cantidad de colegas de varias disciplinas, especialmente del neurocoaching. Bueno, creo que este era más o menos
el compartir que teníamos para hoy y tenemos un espacio para algunas preguntas que puedan hacernos. Vamos a esperar unos minuticos. Mientras nos reportan algunas de las preguntas por acá, Doctor, ¿me escucha? entonces, sí, sí, claro. Vale. En el momento no tenemos preguntas, pero sí tenemos muchos saludos. Le están escribiendo desde Jamundí, le están saludando desde Bogotá, desde Francia. Le están agradeciendo por la información, que si tiene algún email o algún dato para poder contactarlo. Y nos llega una pregunta, nos dice, ¿cómo podemos liberar la angustia en esta crisis aún teniendo desempleo? Ya. Bueno, primero voy a resolver la pregunta, la cual agradezco mucho. Eh, Obvio que hoy en día hay bastante mm, incertidumbre y angustia, como lo dice la persona que nos hace la pregunta. Pero allí es donde aparece lo que yo mencionaba de la gestión emocional. Yo tengo que desligar eso. La angustia y la incertidumbre florecen desde el miedo y eso bloquea el cerebro y no nos permite ver otras cosas. Entonces, el sentarse, el buscar ayuda, el buscar un acompañamiento, el generar emprendimientos aún propios, no necesariamente siempre el desempleo tiene que cubrirse con un nuevo empleo. Creo que eh, muchas empresas pequeñas y a veces han llegado a ser grandes empresas, comenzaron así, donde un ingeniero llegó a la bancarrota, pero tenía la habilidad de hacer algún tipo de comidas típicas y empezó a moverle. Después terminó con una cadena de restaurantes. Es buscar qué otro tipo de habilidades, es buscar las relaciones, es buscar cómo puedo integrarme a un equipo, pero todo esto depende de las habilidades. Habilidades. Agradezco esta pregunta para comentar lo siguiente. Cuando a uno le preguntan quién eres, generalmente uno se refiere a lo laboral. ¿Quién eres? No un médico. ¿Quién eres? Un abogado. Soy docente. Soy mecánico. Porque como que no tenemos claro quiénes somos. Nosotros no somos profesión. Y cuando yo decidí dejar mi país e irme a Argentina, yo estaba dejando una clínica a pacientes de 30 años y para muchos era una locura, empezando por mi familia. Pero es que hay que aprender a diversificar. A veces caemos en ese pozo y en ese marco estrecho de creer que lo que hemos hecho toda la vida es lo único que podemos hacer y que es lo único que yo sé hacer. Pero obviamente necesitas un acompañamiento. Y bueno, ahora sí voy a mencionarles mi correo por alguna dificultad tecnológica, no tengo cómo escribir, pero es fácil, es carlosavila007 arroba gmail.com. Quiero repetirlo, carlosavila007 arroba gmail.com. Y con mucho gusto podemos hacerles algún acompañamiento. Gracias, ahí lo están colocando en pantalla. Vale, doctor, nos están saludando desde Santa Marta, Antioquia.
desde Medellín y le están dando todas las gracias por su conferencia. Si usted tiene tiempo para despedirla. Agradezco mucho a todos los que nos están siguiendo estos programas y pues muy amables por su saludo. Los valoro mucho. No, Nos no escriben sé una qué, última pregunta, doctor. Nos dice, sí. ¿qué consejo nos daría para el rediseño del proyecto de vida para quienes somos migrantes? Bueno, otra vez es otro desafío. Es sentarse y mirar todas las opciones que hay. Es sentarse con calma y les decía ahora que existe una herramienta que se utiliza mucho en planeación empresarial, pero es aplicable a cualquier persona o familia, que se llama el DOFA o en otros países le llaman el FODA. Y quiere decir identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, cuáles las debilidades y cuáles las amenazas. Y esta es una herramienta que es fácil de trabajar y esto puede reenfocar. Pero quiero repetir otra vez, lo de las relaciones significativas son demasiado importantes. A veces con personas del mismo país, con nacionales, con, no sé de qué país hacen la pregunta, pero también hay que conocer muy bien las leyes de ese país y a veces se encuentra uno con una cantidad de recursos valiosos que uno no conocía. Voy a darte un ejemplo un poco pues diferente, pero es como aprender a escudriñar y a examinar es valioso. En una oportunidad, un alumno de vida, yo le llamo así a mis alumnos, un alumno de vida estaba en una situación muy difícil, su esposa tenía un cáncer avanzado e iba a perder su casa. Y nos pusimos con un abogado a revisar todo el contrato de la hipoteca de la casa y encontramos en esa letra menuda que a veces tienen los documentos, los contratos, que hay que leerlo a veces con lupa, había ya un artículo que decía que la junta directiva del banco, en caso de calamidad doméstica, podría considerar el condonar la deuda. Y pegados de esa fracción de ese artículo del contrato, se presentó una solicitud y efectivamente no solo no perdió su casa, sino que la deuda le fue condonada. Por eso es muy bueno aprender a no desesperarse, sino a ir revisando todo, pero buscar ayuda idónea para ello. Perfecto, doctor. Entonces ya, ahora sí podemos despedir la charla. Ya era la última pregunta. Te entendí que había otra pregunta. No, que era la última pregunta, entonces que ya puede Ya. despedir la charla. Bueno, les agradezco muchísimo nuevamente al Consulado de Núbar, al programa Colombia Nos Une y a Crecer USA por la gentil invitación a todos los que estuvieron hoy acá. Escríbame y fue un placer estar aquí. Gracias a todo el equipo que apoyó esta transmisión y hasta otra oportunidad. Que estén muy bien, muy amables.